Bueno, hello, otro directo más en el de esta semana. Quería hablaros sobre los diferentes miedos que nos podemos encontrar al empezar el gimnasio. Os voy explicando un poquito mientras se va metiendo gente. ¿Por qué quería hablaros de este tema? Pues bueno, me parece que no se habla mucho, ¿no? Y después de haber trabajado, pues llevo ya desde 2020 trabajando tanto presencial como online, con muchos perfiles de personas, con muchos objetivos. Y aunque a día de hoy pues me estoy centrando más en powerlifting y fitness femenino, pues al final he podido observar las diferencias entre varios tipos de personas cuando se tienen que enfrentar a cargas que son subjetivamente altas para ellas o incluso a etapas de trabajo de fuerza máxima, y con personas que practican powerlifting como tal, pues más todavía, ¿no? Entonces, el objetivo de este directo es desmontar un poquito todos esos miedos que se suelen tener, sobre todo al principio, cuando empieza a levantar peso, porque me he encontrado muchos que son muy comunes. Todos tienen sentido, pero pienso que la mayoría de ellos, cuanto más nos alejemos o más los procesemos, cuanto antes los procesemos, mejor, porque la mayoría de ellos están ahí para limitarlo, que cumplen su función adaptativa en su momento, pero que hay ciertos miedos que no podemos seguir arrastrando durante nuestra etapa deportiva, durante nuestro entrenamiento, porque son súper limitantes. Entonces quería tratar tanto miedos generales que me encuentro en la mayoría de gente, como luego en concreto miedos que me suelo encontrar más en las chicas. Así que voy a empezar por los miedos generales. Uno de los mayores miedos que tienen las personas cuando empiezan a practicar power o cuando se tienen que enfrentar a una carga alta es el miedo de que te vas a hacer daño. Un miedo que realmente no sé de dónde viene. Todavía hay como muchos mitos con respecto a las pesas, ¿no? Entonces cuando a ti te gusta levantar kilos, pues ese miedo a hacerte daño como que no está o desaparece pronto. Pero si os digo la verdad, el powerlifting a nivel teórico es de los deportes que menos ratio de lesión tienen, comparados con otros deportes súper normalizados como el fútbol, el baloncesto, la gimnasia rítmica, el vóley, el pádel, el tenis, correr. El powerlifting, comparado con este tipo de deportes que a los que apuntamos a nuestros niños desde que son pequeños, es de los que menos peligro tienen. ¿Por qué? Uno, porque no tiene apenas riesgo de lesiones traumáticas. Una lesión traumática es la lesión que te ocurre en el momento, ¿no? Rollo por una caída, por una contusión, por un choque, al final por accidente, que se te rompe un hueso, se te rompe un ligamento, lo que sea. El powerlifting se hace en un entorno súper seguro en ese aspecto, no tiene contacto con otras personas, como a lo mejor deportes de equipo, baloncesto, fútbol, artes marciales, que estás en contacto con otros, y si te pegan un ostión, pues te has pegado un ostión y a tomar por saco, ¿no? El powerlifting no tiene ese riesgo. Y luego también es un deporte que es un pro y es un contra si no lo trabajas, porque es un deporte muy completo y muy seguro, solo tiene 3 movimientos,
pero eso hace que a veces no le prestemos atención como a otras capacidades o a otros detalles que a priori, aparentemente, no necesitan ser trabajados, como el tema de la potencia, los impactos, la capacidad cardiovascular o tu movilidad, cómo funciona tu pie, ¿no? tu patrón de marcha, que son cositas que nos van a beneficiar en este deporte, en el powerlifting. Entonces, no tiene como tantos movimientos variados en un principio. El deporte competitivo, como puede ser un baloncesto, un fútbol, una gimnasia rítmica, cualquier deporte en el que estás constantemente haciendo movimientos rápidos, distintos, rebotes, pivotes, saltos, para arriba, para abajo, correr, voltereta, no tiene eso, que al final, a cuantos más movimientos te expones, ¿no? Como más fáciles de fallarlos. El powerlifting tiene 3 movimientos en los que hacerte especialista, pero también peca de eso, de dejar de lado todo lo demás, que en el largo plazo sí te puede generar una lesión, porque te está generando debilidades que también te aportan de cara a tu rendimiento deportivo, pero sobre todo por prevención de lesiones y por salud necesita trabajar. Entonces, ese miedo a hacerse daño levantando kilos a nivel teórico es de lo que menos, es el deporte de los que menos ratio de lesión produce. Así es y está comprobado. Luego, tenemos otro miedo a la mala técnica, miedo a no hacer bien la técnica. Hola Marta, hola Noé. Me lo encuentro en mucha gente, pero también he de decir que las que más miedos a no hacer la técnica bien me los suelo encontrar en las chicas. Creo que puede tener 2 orígenes o 2 vertientes diferentes. Una de ellas es pues la que va ligada a miedo a lesionarse, ¿no? Pero también luego otra que va ligada al perfeccionismo y a la autoexigencia. Y yo para esto tengo 2 argumentos. Por supuesto que la técnica es súper importante y que hay que tener una técnica pulida y buena para ti. ¿Qué suele ocurrir? Que tenemos como un concepto de buena técnica, parece que solo hay una forma de hacer una técnica en condiciones, y no es así. Cada persona tiene su técnica correcta, su técnica eficiente. De hecho, no hay como malas o buenas técnicas, sino personas, cuerpos no adaptados a X técnica. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un movimiento de cierta forma que a mí me venga súper bien, pero si tú intentas imitar mi forma de hacerlo, te puede cargar una lesión y viceversa. Tampoco el problema está en sí en hacer una mala técnica, sino en el conjunto de todo y en la repetición de un gesto o de un movimiento que a ti te está perjudicando. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una técnica súper fea de peso muerto. Pero, ¿qué tenemos que ver? ¿Cuántas veces a la semana haces ese tipo de técnica? ¿Cómo gestionas el volumen? ¿Cómo gestionas la intensidad de ese ejercicio, de esa técnica y del resto también de cosas de tu entrenamiento? ¿Cómo cuidas tu descanso? Si te das el descanso y la recuperación necesaria. ¿Cómo gestionas el estrés? El resto de acciones de tu vida, porque se achaca mucho, ¿no? Sobre todo en lo que es el entrenamiento de pesas, cuando te lesionas y te dicen, oye, eso es por levantar kilos, eso es por hacer más el peso muerto, eso es por hacer más la sentadilla. Perdona, pero no, porque todavía los orígenes reales y las causas reales de una lesión no se conocen, y dudo mucho
porque dependen de tantos factores que, a no ser que sea una lesión traumática, te han metido un ostión con el coche y se te han partido las vértebras. Pues obviamente el origen de esa lesión ha sido la hostia que te has dado. Pero una lesión que te suele aparecer, me ha aparecido un dolor en la rodilla, me ha aparecido un dolor en el cuello, a veces pues incluso te puede romper un ligamento, un desgarro muscular, ¿no? Pero que venga por el tiempo, se le achaca como al levantar kilos al deporte que tú haces. El powerlifting está muy dañado, como que se le suele echar mucho la culpa de los dolores, pero es que realmente no lo sabes. Realmente tú no puedes saber si la culpa de tu lesión, de tus molestias, de tus dolores, viene del entrenamiento en sí. Porque a lo mejor ese mismo entrenamiento, en unas circunstancias tuyas personales diferentes, no te hubiese causado ningún impacto negativo, pero en otras circunstancias sí te puede estar causando un impacto negativo, yo qué sé, porque no estás durmiendo bien, porque tienes unos niveles constantes de estrés altos. En la mujer, por ejemplo, en la premenstruación y la menstruación tenemos mayor riesgo de lesión. También genéticamente hay personas más predispuestas a ciertos tipos de lesiones que otras. Entonces, le echamos la culpa de hacer mal X cosa, hacer mal un levantamiento. No. Y no quiero decir que aquí la técnica no tenga nada que ver, la técnica no te esté influyendo, pero a lo que estoy alentando es a dejar de echarle la culpa a un gesto, a un levantamiento, al deporte que practica, en este caso al power, porque no, hay muchos más factores a tener en cuenta, y crearte todavía y exacerbar ese miedo a hacer las cosas de X forma, incluso es lo que te puede generar una lesión y te puede limitar muchísimo más. Y os voy a poner un ejemplo personal. Yo este año ha sido el que más he mejorado en peso muerto. ¿Por qué? Pues porque uno de los miedos que me quité con el peso muerto fue el tema de flexionar la columna. Si estáis más o menos familiarizados con el tema del deporte, como que se demoniza mucho el hecho de flexionar la columna en peso muerto, que es malo, que te vas a hacer una hernia, y ya no os digo nada. Si sois entrenadores y os formáis en este aspecto, a los entrenadores se nos mete una en la cabeza con el tema de la espalda siempre recta y la retracción escapular que no os podéis ni imaginar. Y de hecho conozco otros compañeros a los que también les ha costado quitarse ese miedo de flexionar la columna en peso muerto. Yo el año pasado me di cuenta de que lo que me hacía daño era no permitirme flexionar la columna en peso muerto y empeñarme en hacer el movimiento con la espalda recta. ¿Por qué? Porque a mí el empeñarme en hacer el movimiento, el peso muerto con la espalda recta, me colocaba a nivel de fuerza interna en una posición desfavorable que hacía que me cargase muchísimo más la columna. Hay que saber flexionar la espalda en peso muerto, esto también lo digo. Pero para que veáis que lo que a mí me dolía, de hecho yo el año pasado, no lo sé, pero acabé con mucho dolor en la espalda baja después de la etapa de competición, precisamente por este miedo. Y este año, que ya os digo que creo que no he hecho ni un solo peso muerto con la espalda recta, la tengo divina y estupendamente, con cero dolor, ¿no? Algún dolor puntual en algún momento, pero ya os digo que no ha sido como culpa del peso muerto o solo culpa del peso muerto. Entonces, pues este miedo a la mala técnica, por un lado, creo que he dejado medianamente claro por qué no tiene en la mayoría de casos sentido. Y luego, dejadme deciros, cariño y cariña y cariñe, que tú no vas a hacer la técnica perfecta desde el principio. Es que esto es así.
Y no pasa absolutamente nada. Por eso he dicho que tenemos que tener otros factores en cuenta, como cuántas veces hago esa técnica, a qué intensidad me estoy exponiendo con esa técnica, cómo están el resto de variables, ¿no?, que me afectan. Porque tú estás en un proceso, cuando empiezas a practicar power, cuando empiezas a querer aprender un movimiento nuevo, un ejercicio nuevo, en cualquier otro deporte, tú desde el principio no lo haces bien. No lo haces bien. Pero en los demás parece que nadie se preocupa, la de gente que sale a correr sin tener ni puñetera idea de correr. Correr es de los deportes que más lesiones causan, sobre todo en gente como amateur, que sale a correr por hobby porque ni siquiera se molestan en aprender a correr. Y se creen que salir a correr es como, sé correr. Tú te pones a practicar artes marciales y no estás llorando porque desde el principio no haces la técnica bien. Tú te pones a jugar al fútbol, ¿no? La cantidad de niños que meten a jugar al fútbol y nadie se lleva las manos a la cabeza porque no haga la técnica bien de las cosas desde el principio. Pero en el power es como, no, la técnica súper bien, vaya que me haga daño. Vamos a ver, que estás aprendiéndola. Que estás aprendiéndola, y como he dicho antes, a mí no me gusta mirarlo como en términos de técnica mala o técnica buena, sino técnica más eficiente o menos eficiente. Y eso engloba muchas cosas. Por un lado, que te permita mover más kilos, y por otro lado, pues que sea una técnica con la que te sientes cómodo, y también tenemos que ver pues el perjuicio, el beneficio que a ti te está causando. Que una técnica no sea eficiente no significa que te esté haciendo daño, simplemente a veces significa que no vas a levantar todos los kilos que puedes levantar, y luego es como esa técnica está evolucionando, probablemente que la hagas mal mientras la estás aprendiendo, como cada vez la estás mejorando más, como el impacto que tiene negativo es nulo o nada, ¿no? Vaya chapa que lo estoy dando aquí. Otra cosa es diferente, como muchos hemos empezado en el power, ¿no?, que sin ni siquiera pararnos a aprender la técnica y a optimizar la técnica, nos hemos metido kilos y hemos hecho las cosas de aquella manera. Obviamente, si tú te metes una carga para la que no estás preparada, no tienes la técnica optimizada y luego el resto de factores que influyen pues no están tampoco optimizados, te estás jugando una lesión. Pero hacer un poquito peor la técnica de flexiones, hacer un poquito la técnica peor de press de banca cuando estás trabajando solo con la barra, no pasa nada. Y luego, por ejemplo, cuando tú estás compitiendo, cuando te dedicas a competir, en la competición lo que cuenta es que muevas los kilos, ¿no? Entonces, mientras fuera de temporada, entrenando en el gimnasio, sí te preocupas más por el tema de la técnica, tal, pero conforme vas metiendo kilos y estás en una competición, tú lo que te interesa es mover esos kilos. Entonces yo no estoy diciendo, de nuevo, que la técnica da igual, que no haya que preocuparse para nada. Pero, por ejemplo, dentro del power es que lo que importa es mover los kilos, ¿no? Sobre todo cuando estás en una competición. Y si tú eso, sabes que a veces eso va a llevar, el que te importe mover los kilos y el arriesgarte te va a llevar a veces pues, a hacer una técnica quizás más perjudicial que otra. Pero luego si lo acompañas de un periodo en condiciones de descanso y de recuperación, de una alimentación, de un buen sueño, de un buen estrés, pues el impacto que tenga eso en ti negativo también puede ser nulo o poco. Ya cada uno se conoce, sabe hasta dónde puede arriesgarse, si quiere arriesgarse, si no. Pero esto simplemente lo comento como otro pequeño argumento más para que ese miedo que se le tiene a la técnica en los deportes de levantamiento de pesas, creo que es como un miedo súper exagerado que otros deportes que tenemos mucho más normalizados y que sí requieren mucha más preocupación por la técnica, precisamente porque no existe, porque tú ya cuando vas a hacer pesas hay como una preocupación inherente por la técnica en la mayoría de personas.
entonces te vas a preocupar por hacer la técnica bien y hay mucha educación con ese aspecto. Pero, como he dicho, en otros deportes como correr, el fútbol, el baloncesto, el no sé qué, parece que no, que aquí todo el mundo sabe saltar, todo el mundo sabe pivotar, todo el mundo sabe correr, y no. También me acuerdo, cuando yo estaba en la gimnasia rítmica, pues tú cuando estás aprendiendo a hacer una voltereta, las primeras volteretas te dan un espaldazo del copón. Te das un espaldazo del copón. O cuando hacías breakdance, pues te metes un montón de hostias. Y en esos deportes como que no hay miedo a caerte ni a meterte hostias. Es que forman parte de la vida. Forman parte del aprendizaje del movimiento. Y claro que hay regresiones y progresiones para evitar que el porrazo que te metes sea menor. Pero es que hay veces que te tienes que llevar porrazos para aprender las cosas en condiciones, ¿no? Y como que en deportes, como he dicho antes, más metidos en nuestra cultura, no tenemos tanta esa preocupación por el hacernos daño, por el caerte, por no sé qué. Y dentro del powerlifting y del mundo de las pesas, como que la gente se lleva las manos a la cabeza porque abre un poco los codos en press de banca, que dice, o flexiona un poco la columna en peso muerto. No sé, ¿sabes? La de veces que me habré doblado yo los tobillos en la gimnasia rítmica y mazazos que me he metido en la cabeza y ahí nadie se preocupaba. Es que me hace gracia este tema. Bueno, nos vamos con hola a toda la gente que os habéis metido. Y me voy conexión, a ver, que se me ha ido la conexión. Sigo con el miedo a la mala técnica. Ya hemos tocado la vertiente de hacerte daño. Y luego está la vertiente del perfeccionismo. Me encuentro mucho como miedo a la mala técnica, pero por la perfección. Muchas veces por el qué dirán, ¿no? Que esto creo que a veces va unido a el miedo a subir tu levantamiento o tus movimientos a redes sociales, que es como no, hasta que no esté perfecto no subo el levantamiento, porque vaya que me digan algo, buscando como impresionar a no sé quién. Yo lo he sufrido, ¿no? Y más cuando eres entrenadora es como, uy, ¿cómo voy a subir un levantamiento que no me está saliendo estupendísimo? La realidad es que le importa una mierda al resto de gente, ¿no? Y sí, va a haber personas que porque estés haciendo X o Y de cierta manera, pues quieran ellos demostrar todo lo que saben y todos tus conocimientos y vayan a darte consejos que no has pedido, ¿no? Me hace mucha gracia, yo también era de esa. Pero me hace mucha gracia la gente que va por ahí corrigiendo técnicas y dando consejos sin siquiera preguntarse el contexto de la persona, porque no a todo el mundo le puedes dar el mismo consejo. Ya hemos hablado que para todo el mundo una técnica eficiente no es lo mismo. Técnica eficiente o técnica beneficiosa para cada persona es algo diferente, ¿no? Pero como que hay ciertas personas que se la dan de sabiondilla y que normalmente son las que menos idea tienen, y sobre todo tú puedes saber mucho de entrenamiento, de técnicas, de programaciones, de todo esto, pero puedes no tener ni puñetera idea de etapas de aprendizaje ni de tratar con personas. Entonces, a la hora de tú dar una corrección, tienes que tener en cuenta, uno, el contexto de esa persona biopsicosocial, qué capacidades a nivel físico tienes, porque, pues bueno, con un peso muerto hay personas que no pueden poner la espalda recta, que no pueden por su movilidad, por su propiocepción. La solución a veces no va a ser no hagas peso muerto, es que ya digo que eso depende, ¿no? Entonces hay gente que no, espalda recta. Vamos a ver, esta persona puede poner la espalda recta. Una vez estaba yo, Dios, es que esa situación me quedé flipando con esa situación, porque quedé yo con unas chicas de las que entreno, que somos del mismo pueblo y quedamos en el gimnasio. Y estábamos repasando su sentadilla, que estaba aprendiendo recientemente a hacer sentadilla con barra libre, tenía problemas en los pies, como que se le metían un poco para adentro, no me acuerdo bien, pero
Por ahí iba la cosa. Y había otro chavalillo al lado, amigo suyo, fuertecillo, y me acuerdo que estaba yo ahí explicándole varias cositas, nos estábamos centrando en el tema del control, y llegaba él empeñado, no, pon los pies así, pon los pies así, pon los pies así, cogió y, o sea, como que le puso su pierna al lado de la suya, no, así, y yo, a ver, alma de cántaro. Esta muchacha no tiene ni la propiocepción ni la movilidad suficiente para poner los pies como tú estás empeñado que los pongas. Luego, por no hablar de la falta de respeto, o sea, a mí no me resulta falta de respeto porque me la pela, ¿no? Pero es de decir, oye, no está conmigo, me dedico a esto, déjanos en paz, por favor, que no es la primera vez que me ha pasado. Entonces, eso, a lo que iba, tú no puedes ir dar consejos porque, si no sabes el contexto de la persona, las capacidades, las limitaciones que tiene, cállate. 2, nuestro cerebro tiene como un proceso de aprendizaje. Entonces tú tienes que saber cómo guiar a esa persona, tienes que saber seleccionar qué es lo importante, en este caso estamos hablando de técnica, ¿no? ¿Qué es lo que más urge corregir o qué podemos corregir, qué necesitamos corregir, qué priorizar y qué no? Porque es que tú de un día a otro no vas a pasar de hacer una sentadilla de mierda a una sentadilla perfecta. Habrá que ir paso por paso. Y eso también es importante porque muchas veces, yo cuando empecé con todo, también con el tema de entrenamiento, que es normal, quieres corregirlo todo en un momento. Y no, la persona así como que se satura y se bloquea y no consigue nada. A una persona tú tienes que darle foco, pocas directrices súper claras y que sean fáciles de seguir para ella. Entonces, pues me he ido del tema, pero creo que quería... ¿por qué he llegado hasta aquí? Claro, por el tema de la técnica perfecta, del miedo a subirlo a redes sociales, no del perfeccionismo, porque es que también es verdad que tú subes una cosa y hay veces que subes algo y te vienen todas las personas sabiondas del mundo a corregirte, sin tener ni puñetera idea, lo que eso exacerba tu miedo a subir las cosas, a subir tu levantamiento a redes sociales o no hacerlo perfecto. ¿Qué más os puedo decir de este perfeccionismo? Pues que es una chorrada. Porque ese perfeccionismo te encasilla de nuevo como en lo que es una técnica perfecta. Hay muchas formas de hacer las cosas y lo que es perfecto tiene muchas formas también. Así que, olvídate. Súper consejo, ¿eh? Y bueno, me voy a ir al último miedo porque llevo ya como casi media hora hablando solo de estos dos, así que me voy a quedar hablando de los miedos generales que hay en el gym y otro día me centro más en miedos que pues me encuentro en mujeres normalmente. Otro de los miedos es morir aplastado. Que se te caiga la barra en sentadilla, que se te caiga en press de banca, ¿no? Sobre todo en movimientos en los que a lo mejor tienes la barra encima y te sientes como vulnerable y un poco expuesto. Pues bien, te darás cuenta de que la probabilidad de morir aplastado por la barra practicando powerlifting no es inexistente. Yo he visto cosas y tengo conocidos que a veces ha peligrado fuertemente. He visto caídas y aplastamientos que se han quedado en una risa y en una gracia, pero podrían haber sido peligrosos. Pero vamos, que tiene la misma peligrosidad que bajes las escaleras y te des un tropezón y te metas con el escalón en la frente. ¿Qué creo yo que es súper importante que aprendas? Una de las cosas que puedes aprender desde el principio y que te va a ahorrar muchísimo miedo. Aprender a fallar los levantamientos. Aprender a fallarlos tanto sin fatiga como con fatiga, porque
tú no vas a reaccionar igual a, por ejemplo, pues tirar la barra de sentadilla cuando estás practicando con un peso que no te cuesta nada, a tirar la barra de sentadilla cuando estás haciendo ahí un AMRAP, por ejemplo, y llegas al fallo. Claro que no es igual. Primero empezamos con un peso con el que podamos controlar, pues para ver cómo sucedería la cosa, ¿no? Pero sobre todo en esos ejercicios en los que nos sentimos expuestos, en los que nos da miedo que la barra se nos caiga encima, hay que aprender a qué hacer si eso sucede, porque te vas a dar cuenta de que en la mayoría de los casos no pasa absolutamente nada, o sea que es súper fácil de solucionar. Primero, también tenemos los pines de seguridad. Por ejemplo, para sentadilla, para press de banca, no en todos los gimnasios hay, eso es cierto, pero los pines de seguridad están para eso, para aportarnos seguridad. 2. También puedes pedir ayuda o pedir que te supervisen, que a veces pedir que te supervisen es peor, porque a mí me han liado una con los espoteos, pero bueno, no os quiero asustar, pero pedir que alguien te está supervisando no tiene ni por qué tocarte, ¿no? Pero por ejemplo tú estás haciendo press de banca y no es lo mismo que tú estés sola haciendo press de banca y se te quede la barra aquí y estés ahí medio asfixiada pidiendo ayuda, a que haya alguien que te esté mirando y si se te queda aquí, pues te ayuda a sacarla. Pero también soy pro de aprender a apañártelas tú solita, decir, vale, ¿qué pasa si en sentadilla no puedo subirla? Pues bien uso los pines, pues bien aprendo a tirarla para atrás. ¿Qué pasa si en press de banca? Lo mismo, los pines, o veo de ir buscando como diferentes vías de escape cuando te ocurra eso. Y esto es algo que perfectamente lo puedes poner en práctica desde el principio, porque tampoco hace falta que lo hagas con pesos súper altos. Si es que simplemente a veces lo que necesitamos es como crear el caminito de salida, porque cuando nunca hemos hecho algo, está claro que si te pasa cuando estás haciendo una serie intensa y no sabes qué hacer, si fallas, pues haciendo una serie intensa no te vas a poner a pensar qué hacer si falla, pero si tú ya previamente has buscado diversas soluciones y diversas vías de escape, aunque nunca te haya pasado en la realidad, en la práctica real, o nunca te haya pasado con cargas súper altas, vas a tener como una respuesta, una reacción automática, que es lo que necesitas en esos momentos de peligro, ¿no? Una reacción que no necesite pensar ni evaluar la situación. Como he dicho antes, también el powerlifting es de los deportes que tienen menos ratio de lesión. ¿Por qué? Porque no hay tanta exposición a lesiones traumáticas. La exposición, el único riesgo de lesiones traumáticas en powerlifting son las de este tipo, ¿no? En las que pues realmente no sabes, no has aprendido a sacar la barra, a tirar la barra, a salir de esas situaciones, y al final te llevan como a una mala gestión del peligro en las pocas situaciones en las que te expones a él. Además, este miedo a morir aplastada por la barra a veces también nos lleva a no entrenar todo lo intenso que podríamos. Me encuentro muchas veces situaciones en las que, es que no sé que puedo con más peso, pero no quiero meter más porque es que ¿y si no puedo? Pues si no puedes, tirar la barra, punto. Sales de ahí, porque es que, por ejemplo, si yo te estoy pidiendo un RIR 2, es que es un RIR 2. Y tienes que trabajar con el peso, con las repeticiones, con la intensidad que yo te estoy pidiendo. No me vale que metas menos, porque entonces no me estás cumpliendo con lo que está pautado, ¿no? Y bueno, creo que nada más, que hoy me voy a quedar por aquí. Espero daros diversas soluciones, o al menos aportaros un poco de perspectiva con este tipo de miedos principales, porque bueno, pues todo lo que sea, el miedo es súper adaptativo y está ahí para ayudarnos, pero
Hay que saber cuándo de verdad nos está siendo de ayuda y cuándo ya nos está suponiendo una limitación. Por ejemplo, pues con este miedo de morir aplastada, a lo mejor lo que te está diciendo es, oye, busca salidas, busca vías de escape, aprende a salir de ahí y ya está. Y una vez que dices, ostras, vale, qué listo eres, vamos a ver cómo puedo tirar la barra de sentadilla, ya ese miedo desaparece. Así que el miedo está bien, y el miedo tenemos que escucharlo y saber interpretarlo. No es huir de él, sino procesarlo. Y bueno, pues aquí me quedo. Muchas gracias a todas las personas que habéis estado dentro del directo. Gracias a los que lo estáis viendo, lo habéis visto en diferido. Sabéis que podéis trabajar conmigo a nivel online. Si queréis más información de mi formato de trabajo, pues preguntarme por privado sin ningún tipo de compromiso. Espero que os haya gustado el directo y nos vemos en próximos. Chao, chao.